Buenos días, mi nombre es Duan Sneider López González. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de mejoramiento animal, ¿cierto? En este video vamos a hablar sobre el gen eucariota, ¿cierto? Pero antes de iniciar con el gen eucariota, pues vamos a hablar sobre lo que es el gen. El gen es la unidad más pequeña de, digámoslo, de herencia biológica, es decir, lo que nos transmiten nuestros padres a la descendencia y esa información llega desde el padre hasta el descendiente, ¿cierto? Que en este caso es el hijo. Eh, digamos que ese gen es un fragmento pequeño del ADN, ¿cierto? Y ese ADN cuando está organizado nos forma un cromosoma, ¿cierto? Eh, ¿Cómo hacemos para diferenciar tres partes fundamentales de esa estructura de ADN, ¿cierto? Tenemos una secuencia de inicio que está compuesta por ácidos nucleicos, ¿cierto? Todo está compuesto por ácidos nucleicos. Tenemos una parte central, ¿cierto? Que si la observamos acá, digamos que empezamos en 5' y terminamos en 3', lo que hace que de pronto esta secuencia genere un rasgo particular en una especie, digámoslo, de plantas, es que este 5', que es un ácido nucleico, es la parte, digamos, lo el codón inicial, ¿cierto? Y este 3' es el codón de terminación, ¿cierto? Donde termina como tal la estructura de este gen, ¿cierto? Pero lo que realmente nos determina el rasgo genético es realmente lo que está en el centro, ¿cierto? Entonces, eh, el ADN que está, lo tengo acá pues dibujado, digamos que por toda esta parte pasan digámoslo, dos ramas de estructura de ADN, ¿cierto? Y esas dos ramas están conectadas, que están conectadas a una cromatina, ¿cierto? Y conforman una parte de, digamos, unas 8 histonas, ¿cierto? Esa cromatina o ese ADN es negativo y cuando hace una especie como de intercambio, digámoslo, catiónico o aniónico, ¿cierto? Que se da una estimulación de cargas, lleva a que se pueda dar una transcripción, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué compone esa célula, digamos, ese gen eucariota? Ese gen eucariota compone unos ácidos nucleicos, que esos son los que llamamos exones, ¿cierto? También tiene unos intrones, pero entonces, ¿cómo hacen esos exones y esos intrones? ¿O cómo funcionan? El exón es el que realmente contiene la información necesaria y en ese proceso de transcripción primario, que es donde nosotros tenemos, digamos, lo que contenido, la información que se va a convertir en ARN mensajero, ¿cierto? ¿Cómo se va a dar ese proceso? Ese proceso se va a dar por los intrones desaparecen, ¿cierto? Pero cuando decimos desaparecen entre comillas no quiere decir que quedan eliminados del gen, no, ellos siguen en el gen, pero se convierten lo que son, digámoslo, promotores para que se dé esa transcripción o reguladores para que se dé esa transcripción, ¿cierto? Pero esos exones son los que realmente me van a dar a mí como tal el rasgo, digámoslo, genético o esa estructura de ARN mensajera, ¿cierto? Que es lo que llamamos la codificación. Entonces, los exones, ¿qué son? Los exones son codificaciones de ADN, ¿cierto? Y los intrones son no codificaciones de ese ADN, ¿cierto? Entonces, realmente lo que tenemos nosotros como ARN mensajero es un mensajero, ¿cierto? Codificado, o sea, es transcribir lo que nosotros tenemos, digámoslo acá en letras iniciales, digámoslo en letras, en un lenguaje bioquímico, convertirlo en un mensaje ese ADN, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Yo no puedo sacar ese ADN, ese núcleo, o es muy difícil sacarlo, digamos lo que casi imposible, pero, y sería peligroso, pero entonces lo que hago es mandar un mensaje de esa información, que es lo que se llama el ARN, ese mensaje, ¿para qué? Para que él sea traducido
y yo pueda identificar qué rasgo y por medio de qué me lo está dando, digamos que una característica de la planta. Yo, por ejemplo, puedo encontrar estos genes, los puedo encontrar en el núcleo de la célula vegetal, lo puedo encontrar en la mitocondria, lo puedo encontrar digamos, lo que en las paredes que cubren esa célula, ¿cierto? Esa célula eucariota y cumpliendo una función, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa función que cumplen es lo que llamamos nosotros la especialización como tal de la célula, en donde ella determina qué proceso cumplir en esa formación, ¿cierto? Por decir, componer paredes, digámoslo, paredes de la célula eucariota, componer, digámoslo, que la parte de las hojas, la parte de las raíces, la parte de las flores, la parte de los frutos, ¿cierto? Y todo eso transmitido desde dónde? Transmitido desde los genes que fueron dados por el padre, ¿cierto? Nosotros aproximadamente, por ejemplo, en genes eucariotas en plantas encontramos desde 23.000 genes hasta unos 73.000, que son aproximadamente 2 o 3 plantas que se han logrado calcular la totalidad de estos genes, ¿cierto? Bueno, ¿qué es esos aminoácidos? ¿Qué hacen? Esos aminoácidos hacen un intercambio, ¿cierto? Ese intercambio es entre energías, y cuando se presenta una malformación de herencia genética es porque en ese intercambio sucede, digamos que una alteración, no se logra hacer ese intercambio de energía, ¿cierto? Tanto catiónico como aniónico, digámoslo así. Y la finalidad de tener todo este proceso en el proceso de la traducción es encontrar que esas proteínas, cuando yo ya tengo esas proteínas, logro identificar que ese rasgo genético. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un gen eucariota y un gen procariota? Que ese gen eucariota pues está compuesto por exones e intrones, mientras que el procariota pues tiene una secuencia continua digamos que del gen codificado, ¿cierto? Muchas gracias.